Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Jesús es el único redentor que la Biblia presenta desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos venido hablando en esta serie de sermones acerca de lo que Cristo representa y de lo que es la teología bíblica y la teología sistemática. De hecho, la serie es titulada Biblia y Teología. Creo, si no me equivoco, es el quinto sermón que estamos predicando ya de esta serie y seguirá, creo que hasta mediados de diciembre, esta serie de sermones, porque es importante que entendamos cómo está esta serie de sermones o cómo está conectada la Biblia a través de esta serie de sermones. Hay una aseveración, hay una tesis que tenemos que desarrollar, y esta tiene que ver con Jesús es el único y suficiente redentor. No necesitamos otro redentor, no necesitamos ir a nadie más. Es suficiente Cristo para ello. La única manera de salvarnos o de que la salvación nos sea otorgada a nosotros es creyendo en Jesucristo, es por fe. Y aún esa fe no es una obra nuestra, sino que es una obra del Espíritu de Dios en nosotros, que se nos es otorgada para que nosotros podamos responder en fe a nuestro Dios. Hace algún tiempo me preguntó algo. Esta es la pregunta que me hizo: ¿por qué debo creer en Jesús? ¿Por qué debo creer en Jesús? En el mero momento, cuando esta persona me hace esta pregunta, yo no encontraba respuesta, quedé un rato porque no quería responder ambiguamente lo que me estaba preguntando. Después de meditar por unos segundos la pregunta con voz firme, porque eso es lo que un cristiano debe hacer, procurar con seguridad responder, pero con voz firme le dije a mí: usted no tiene que creer en nada, usted no tiene que creer en nada. Si el Evangelio no le es revelado, usted no puede creer en Cristo Jesús. El Evangelio tiene que ser revelado para poder creer. La fe es una acción como resultado de la obra iluminadora del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que nos llama a nosotros creer en Cristo Jesús, le digo. Hermanos, porque la obra de salvación es de Dios de principio a fin, y Él, en su soberano decreto, nos dio al Hijo para que en el Hijo nosotros fuéramos hechos hubiéramos sido reconciliados con Él. Así que nosotros tenemos una sola verdad que responder: Jesucristo es el Redentor y Salvador de aquellos que el Padre en su sola soberana voluntad llame al arrepentimiento. Eso es lo único que nosotros podemos decirle a una persona que nos haga esta clase de preguntas. Yo quiero tocar 3 puntos hoy. El primero es una acción informativa. Segundo, una acción formativa. Y la tercera es una acción evidencial de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Recordemos, informativa. Estamos hablando de 3 acciones. La primera es informativa, la segunda es formativa y la tercera es evidencial, es decir, trae una evidencia. Así que vamos a comenzar con la primera. La primera es informativa y está en el verso 44. Y les digo, Jesús les está diciendo estas palabras: esto es lo que yo les dije desde el día que empezó a llamar al primero de los discípulos. Jesús les empezó a informar quién era Él.
implícita, explícitamente, Jesús empezó a dar evidencia de quién era Él. Pero ¿qué es lo que pasaba con los discípulos? Los discípulos no creían. No creían no porque no quisieran creer, sino porque el corazón no les había sido abierto todavía para creer. Entonces Jesús les dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Y quiero hacer una pausa ahí porque quiero explicar qué significa esa frase. Pero antes de explicar lo que significa esa frase, tenemos que establecer el fundamento de este pensamiento. Recordemos que han pasado más o menos 40 días desde la resurrección hasta la ascensión del Señor. Son 40 días los que hay entre el día de la resurrección hasta el día de la ascensión del Señor. En estos días Jesús está dando las últimas instrucciones, pero no se está enfocando en aquellas cosas que van a acontecer en el futuro, sino más bien está dándoles directrices. Es en estos 40 días que Jesús les da la gran comisión a los discípulos. Es en estos 40 días que Jesús está dándole estas últimas instrucciones a los discípulos. Pero estos 40 días fueron claves en el plan redentivo. ¿Por qué? Bueno, lo primero que nosotros entendemos por qué fueron claves en el plan redentivo es porque los discípulos tuvieron la oportunidad de ver a Jesús resucitado, pero no resucitado como un simple espíritu, sino resucitado con cuerpo y espíritu. Porque ustedes pueden ver en los versículos anteriores, dicen que tenían dudas los que lo vieron. Y ojo que este es un pasaje paralelo con el capítulo 21 de Juan, donde prácticamente Tomás, que es uno de los 12, dice: yo no creo. Si no me muestran, si yo no veo el costado del Señor y las manos del Señor heridas, yo no creo. Entonces se quedó esperando y a los 8 días Jesús se desaparece de nuevo, ¿verdad? Y va a Tomás y dice: Tomás, ven acá, mete tu dedo en mi llaga y tu mano en mi costado. Cuando Tomás hace eso, cae postrado delante del Señor y exclama las palabras que quedan registradas por el escritor bíblico y dice: Dios mío, Señor mío. Porque me viste, Tomás, crees. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Perdón, ese era el capítulo 20 de Juan, hermano, versos 19 al 23, donde están esas palabras registradas. Ahora fíjense bien, Jesús, ¿qué es lo que les dice? ¿Tenés algo de comer? El verso de 41. ¿Tenéis aquí algo de comer? Un espíritu no puede comer, pero Jesús resucita en cuerpo y espíritu para demostrar que en su resurrección Él sigue siendo Dios hombre. Claro que con una naturaleza humana santificada para siempre, pero sigue siendo Dios hombre. Hermanos, es posible que Jesús les dijo una y otra vez: vean lo que dijeron los profetas de mí, analicen la profecía bíblica, vayan a la profecía bíblica. Y los discípulos, posiblemente por ociosidad, por incapacidad o simplemente por descuido, no lo hicieron, o simplemente porque no le alcanzaba la fe para ver a Jesús en todo el pasaje. Sin embargo, hoy lo está viendo. Este era el momento cumbre de toda la obra que Jesús había venido a hacer. Hermanos, en el plan maravilloso redentivo de Dios, este sigue una línea ininterrumpida y cada pieza va encajando en este plan de tal manera
que nada se adelanta ni nada se atrasa al plan soberano de Dios, porque Él es el que lo está ejecutando cuidadosamente. Incluso el momento del nacimiento de Jesús estaba ya profetizado, el lugar del nacimiento de Jesús estaba profetizado. La familia tenía que ser una familia santa, y el apóstol Pablo, tomando toda la información, escribe en Gálatas 4:4: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estas dos palabras de Pablo son importantísimas. Nacido de la mujer. ¿Se recuerdan dónde está la primera vez la promesa de la simiente? En Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le morderás el calcañar. Pues hasta Génesis 3:15 tuvo que remontarse a los discípulos y entender que el Mesías, la simiente, la semilla, de donde vendría la salvación, está profetizada en Génesis 3:15. Y ahora, con la resurrección de Jesús, se ha cumplido a perfección esta profecía mesiánica. Fíjense bien, hermanos, porque es importante lo que estamos viendo. Y vamos a ir de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, observando este pasaje. El verso 44 menciona tres cosas al final. Dice, la ley. ¿Qué es la ley? La ley son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Esa es la ley, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero además Él les dice, véanlo ahí, la ley de Moisés en los profetas. ¿Cuáles son los profetas? Estamos hablando desde Isaías hasta Malaquías. 12 profetas menores, 5 profetas mayores. Todos son los escritos de los profetas. Y luego les está diciendo otro, los salmos. Los salmos, a lo que se refiere, son todos los escritos. Así que estamos hablando, la ley, los escritos y los profetas. Esta es la división que tienen los libros del Antiguo Testamento. 3 divisiones. Los libros, la ley, que dije, Génesis a Deuteronomio. Cuando hablamos de los escritos, estamos hablando de Josué hasta, creo que es Ruth, si no me equivoco, el último de los libros de históricos, o los escritos. Luego comienza Job hasta prácticamente Cantar de los Cantares. Y con eso se terminan los escritos. Isaías a Malaquías, los profetas. Y todos dicen, no es cualquiera que está diciendo estas cosas. Es Jesús el que está diciendo, la ley, los escritos y los profetas hablaron acerca de todo lo que ustedes han visto hoy. Que iba a entrar en burro a Jerusalén, que lo iba a ser entregado por uno que comía a la mesa con él, que iba a ser vituperado por su raza, por su gente, que iba a ser perseguido por su raza, por su gente, y que iba a ser crucificado por un pueblo pagano. Y así fue, crucificado el Señor. Pero al tercer día el Señor se levantaría, como estaba profetizado, con poder y gran gloria. Ahora tiene sentido lo que dice en la parte que vimos antes, ¿verdad? Donde dice, esto es, estando aún con vosotros, estas son las cosas que yo les decía. Todo lo que había de acontecerme a mí, yo se los dije cuando estaba con ustedes. Ustedes vieron de cerca, ustedes vieron cómo me persiguieron a mí. Hermano, ¿no es maravilloso esto? Él dice, hay una implicación doble cuando utiliza la palabra, la frase, estando aún con vosotros.
La implicación es doble. La primera es, esto es lo que yo les hablé, esto es lo que yo les dije. Todo se ha cumplido en mí. Todo se ha cumplido en mí. No hay nada más que cumplir. Todo está cumplido. Él ya no va a poder estar con ellos físicamente. Por eso les está dando las últimas instrucciones. Y yo les enviaré la promesa del Padre. Si vieron en el verso 49, yo les enviaré la promesa del Padre, es decir, al Espíritu Santo, para que les acompañe. Capítulo 28, verso 20 de Mateo. Y esta promesa está para que les acompañes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor les está diciendo. Segundo, Jesús reprocha la incredulidad de los discípulos. Hermanos, lo han visto cómo lo crucificaron. Han visto cómo padeció, han visto cómo lo persiguieron, han visto que se transfiguró, han visto que resucitó muerto, han visto que restauró al caído, han visto la profecía del capítulo 61 de Isaías cumplida. Y así no creen todavía. Y así no creen todavía. ¡Qué barbaridad! ¿Qué más es lo que necesita? Entonces Jesús le reprocha. Ustedes no creyeron lo que los anuncié. Sin embargo, esto es por causa de ustedes. Véanme, vean, aquí estoy. Revisen, examinen y den cuenta de que yo estoy vivo, más vivo que nunca. Hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, recuérdense que estos son los discípulos que anduvieron con el Señor. El Pedro que lo negó 3 veces. El Natanael que dijo, pero algo bueno puede salir de Nazaret. El Judas que lo entregó, aunque ya para esta fecha está muerto, pero está el testimonio de los discípulos, para los discípulos. Todos ellos no han comprendido lo que ha pasado. Ahora Él dice, todo lo que los profetas, todo lo que se anunciaba de mí está aquí. Y con eso pasamos al segundo punto, acción formativa. Esa acción formativa está del verso 45 al verso 47. Sin la obra de Dios a través de su Espíritu es imposible entender las cosas espirituales. Quiero abrir un paréntesis aquí, hermano. Hermanos, nosotros como cristianos debemos de anhelar, debemos de pedir la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero no esa obra mística, esa obra espiritista, espiritualista, no. Esa obra que nos convence de quién es Jesús. Esa obra que nos convence de la obra que ha venido haciendo Él en nosotros, alrededor de nosotros, a través de nosotros. No se trata de hablar en lenguas, de profecía, de cosas raras que hoy la iglesia se ha acostumbrado a hacer. No se trata de eso. Se trata de que confirme el Espíritu Santo en nosotros la obra de Cristo. Porque si la obra de Cristo no está confirmada en nosotros, no podemos ser cristianos. No podemos ser cristianos. Vea bien lo del verso 45. Era necesaria la iluminación del Espíritu Santo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La obra del Espíritu Santo en la redacción de la Biblia fue inspiradora. El Espíritu Santo soplaba la palabra de Dios en los escritores bíblicos. Pero ahora ya no es inspiradora la obra del Espíritu Santo. Ahora estamos hablando de una obra iluminadora. Es quitar el velo, traer a la luz algo que está en tinieblas. Por eso es que el Señor dice, entonces les abrió el entendimiento, es decir, les quitó la vela que tenía, ¿cómo se llama? El velo que tenía, se los quitó para que pudieran ver lo que Jesús es. Mi pregunta esta tarde, hermanos, ¿tú
quieres saber quién es Jesús? ¿Tú quieres saber lo que Jesús es capaz de hacer en ti, a través de ti, alrededor de ti? Hay una sola manera de poder ver eso. Entrégate a Cristo con todo el corazón, con todo el ser, y el Señor irá haciendo esa obra en ti. No hay otra manera. El cristiano sancochado no existe, hermanos. O somos o no somos. O vivimos para Dios o vivimos para el mundo. Pero no podemos estar en la iglesia con un pie adentro y otro afuera. No podemos. Mire bien, por una obra iluminadora espiritual, Jesús abre la mente de todos. No solo la mente de los dos discípulos que van con él hasta Emaús. ¿Se recuerdan de esa historia? Van dos caminando con Jesús y no le reconocen. Y dice que llegaron a un punto donde les entró la noche y pues comieron junto con el Señor. ¿Y sabe cuándo le reconocieron? Cuando Él partió el pan. O sea, había quedado algo tan grabado en el corazón de los 12 discípulos. Cuando Él partía el pan, quizá la forma como daba gracias a Dios, ¿no?, por el partir el pan. O la forma de partir el pan, no sabemos. Solo dice que le reconocieron quién era cuando el Señor partió el pan, y en ese momento los dejó solos. Fue mucho tiempo después, o por lo menos unos días después, que el Señor se vuelve a aparecer a los 12. Ya no estaban a los 11, solamente estaban estos. Y ahora, hermanos, se les ha aparecido. Sí, hermanos, es posible que haya sido 500, algo que el Señor le está dando en esta oportunidad. No sabemos que quede exactamente el día, la hora, el momento en que el Señor está hablando. Es posible que haya sido en el momento de la ascensión del Señor. Si eso fue así, dice el apóstol Pablo que habían aproximadamente, o por lo menos más de 500 personas observando la ida del Señor al cielo. Capítulo 15, 1 Corintios, verso 6. Hermanos, Jesús abre la mente de los discípulos. ¿Por qué? Cuando los ojos son iluminados, el corazón es iluminado también. La ventana del cuerpo son nuestros ojos. Y aquí, hermanos, se nos está diciendo que Dios, que Jesús iluminó sus corazones para que entendieran la profecía que estaba dada. ¿Esto qué significa? Recordemos que la lámpara del cuerpo son los ojos. Mateo capítulo 6, verso 22. Ahí el Señor está diciendo: si vuestro ojo es bueno, cosas buenas vas a hacer. Pero si tu ojo es malo, cosas malas vas a hacer. Porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que deben ver los discípulos, hermano? Todo lo relacionado con el sufrimiento de Cristo. Mire lo que dice el verso 6. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera. Fíjense bien, la palabra que utiliza fue necesario, tiempo pasado. No está hablando de que va a sufrir nuevamente. ¿Sí? Ustedes saben por qué la cruz del cristiano protestante está así. No tiene a Cristo colgado ahí. ¿Ustedes saben por qué es? Porque Cristo ya no está en la cruz. Cristo está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Cristo no vuelve a la cruz. La Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica Romana y otras denominaciones como la armenia, la de Etiopía, la egipcia, estas iglesias que pertenecen a la rama católica, ellos tienen a Cristo en la cruz, porque para ellos Cristo sigue todavía colgado. Y cuando nosotros pecamos, hacemos volver a Cristo a la cruz. No, la Biblia no dice eso. Y Jesús no vuelve a la cruz. Él vino a la cruz una vez y para siempre. Hoy está intercediendo por nosotros delante de Dios. Y un día volverá como juez y Señor de toda la creación.
Esa es la doctrina cristiana. Por eso es que él dice: así está escrito de mí, todo lo que se ha cumplido está escrito. Y no solamente esto, me iban a matar, pero dice, la seguridad que tenemos es que resucitase de los muertos al tercer día. Y ahora ustedes son testigos de esto. He resucitado de los muertos. Estoy vivo aquí frente a ustedes. Ahora vayan y anuncien esta verdad. Una verdad que es sobre todas las verdades la más importante. De hecho, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Que si Cristo no ha resucitado de los muertos, en vano es nuestro evangelio. ¿Verdad? Capítulo 15, verso 12 de 1 Corintios. Es que si Cristo no ha resucitado de los muertos, dice, siguiendo el contexto de lo que está diciendo, no, nosotros somos los más miserables mentirosos de esta tierra. Es decir, la resurrección de Cristo vino a ser el centro de todo el quehacer cristiano. La resurrección de Cristo es la médula espinal de todo el quehacer cristiano. La resurrección de Cristo es la columna vertebral de nuestra fe. Sin la resurrección de Cristo nosotros estamos perdidos. Y ahora ya frente al concilio, frente a todos los magistrados y frente al pueblo, Pedro se pone en pie y él dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Capítulo 4, verso 2 de Hechos. Se dan cuenta, para los judíos, para los cristianos, de los judíos de la época, la resurrección de Cristo vino a ser el meollo de todo lo que había de ser. Por eso es que el primer siglo, el segundo siglo, está marcado por sangre de fieles cristianos. Y solamente voy a tomar el testimonio de uno de todos estos miles de cristianos que fueron llevados a los coliseos romanos, fueron quemados en la hoguera, fueron puestos en cárceles para que murieran, en fin, todo lo que hicieron, pero nunca negaron su fe, porque para los cristianos la resurrección de Cristo es lo más importante que ha sucedido en ellos. Hermanos, ¿se imagina usted Job? Prácticamente Job, unos 400, casi 2000 años antes de Cristo, él ve al Señor resucitado. Y en el capítulo 19, verso 25, él dice estas palabras: porque yo sé que mi Redentor vive y que aún desecha esta mi piel. Es decir, aunque me haya comido los gusanos, aunque me haya deteriorado en la tierra, aunque nunca más me haya recordado en este tiempo, estos mis ojos han de ver al Redentor y no me lo contará nadie, yo lo veré. Piense usted, el día cuando Jesús muere y desciende al seno de Abraham, Jesús, porque Jesús no descendió al infierno, como dicen algunos, descendió al seno de Abraham. Y estando en el seno de Abraham, yo me imagino a Abraham. ¿Se pueden imaginar ustedes? Abraham yendo a abrazar al Señor, a Job diciendo: 2000 años atrás yo vi esto. 2000 años atrás tuve la visión de este momento. Y ahora yo puedo ver a mi Redentor vivo, de pie delante de mí y yo delante de él, sabiendo que es mi Redentor. Ahora piensa, hermano, por un momento, el día glorioso cuando la trompeta suena en el aire. Ese día cuando los que estén muertos vayan al encuentro del Señor en el aire
y los que estén vivos se levanten de la tierra para ir al encuentro del Señor. Qué momento más glorioso, donde se cumplirán y se saciarán y se le quitarán todas nuestras frustraciones y lamentos, porque entonces veremos al Señor tal y como es, hermanos. Hay un hombre en esta historia que es muy importante, hermano. Es Policarpo. Y estoy ya entrando al último punto, que es la evidencia, ser testigos de Jesús. Hermanos, yo tengo que hacerles una pregunta. ¿Ustedes de verdad quieren que esta iglesia crezca? Y que esta iglesia sea una iglesia que impacte ministerialmente hablando la comunidad latina de Toronto. ¿Saben una cosa? Tenemos que hacer muchas cosas para que eso se haga realidad. Tenemos que cambiar muchas cosas. Fíjese bien en el verso 48. Es Jesús el que está hablando. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Es decir, a ustedes no se los han contado, ustedes no les inventaron una historia, a ustedes no les dijeron de esto, ustedes han visto con sus ojos lo que los profetas, lo que Moisés, lo que los salmos dijeron acerca de mí. Ustedes han tenido el privilegio de verlo con sus propios ojos cumplidos. Ustedes son mis testigos hoy. Pero en la oración sacerdotal, ¿qué es lo que dice Jesús? Yo oro por estos que tú me diste. Ni uno de ellos se perdió, solo el hijo de perdición para lo que fue creado. Pero oro también, y esto me encanta, hermano, porque él dice, pero oro también por aquellos que creerán por el testimonio de estos, para que así ellos también, en mí y yo en ti, seamos uno para la gloria de Dios Padre. La oración sacerdotal del Señor. ¿Sí? Así que nosotros hoy, estas palabras no solamente son para los apóstoles, estas palabras son para nosotros. Y dice, vosotros sois testigos de todas estas cosas. ¿De qué cosas? De lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios ha hecho a su alrededor, de lo que Dios ha traído alrededor suyo. De eso es testigo usted. Y les voy a citar directamente las palabras del gran Policarpo, el obispo de Esmirna. Policarpo en 2 ocasiones había escondido de la persecución, hasta que el Espíritu Santo le dijo: Policarpo, es tiempo que vayas a la hoguera y te mueras por la causa de Cristo. Y Policarpo mismo se entregó, 86 años de edad. ¿Cuánto tiempo le podía quedar a Policarpo? Pues no sabemos, tal vez unos meses, unos años, no sabemos cuánto tiempo le quedaba. Pero Policarpo se entrega para hacer testimonio, y estas palabras han hecho eco por casi 2000 años, hermanos. Y se las voy a leer textualmente. Fíjese, animado, dice, o sea, muy animado, el procónsul. El procónsul era como, digamos, como el fiscal que tiene que estar allí para la ejecución de la persona, porque está el juez que dictamina, tiene que ser condenado a muerte, pero el fiscal tiene que estar presente para ejecutar lo que tiene que pasar. Entonces él le dice, el procónsul prosiguió: jura también, dice el procónsul, jura también por la forma de fortuna de César y reniega de Cristo. Voy a explicar esto primero. El procónsul o el fiscal tiene que decirle a la persona que sea tu última voluntad. ¿Cuál es tu última voluntad? Pero que sea tu última voluntad decir que César es Dios y que Cristo es falso. Esa era la realidad, lo que le estaba diciendo el procónsul. Miren las palabras de Policarpo: 86 años, 86 años, respondió Policarpo,
que le sirvo y jamás me ha hecho mal. Jamás me ha hecho mal. Al contrario, me ha colmado de bien. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre le sirvo? A mi Maestro, mi Salvador, de quien espero mi felicidad, al que castiga a los malos y es el vengador de los justos. ¿Se da cuenta las palabras? ¿Cómo voy a maldecir yo a mi Señor cuando Él es mi Señor y Salvador? Cuando Él es mi único refugio, cuando es el único que me puede sacar adelante en medio de todo esto. Hermano, alguien que no entienda esto, alguien que no entienda esto no puede ser cristiano, porque estas cosas solamente se pueden entender por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué haría usted? Y esa es una pregunta para usted y para mí. ¿Qué haría? Yo me recuerdo para la guerra civil en El Salvador, muchos testimonios que la guerrilla encontraba cristianos, les ponían un 45, llegan a Cristo o se mueren. Muchos cristianos negaron a Cristo con una pistola en la cabeza. Ahora piense usted, ¿qué haría yo si estuviera en una situación así? ¿Cómo me comportaría? ¿Tendría la gallardía? ¿Tendría la capacidad de Policarpo? Imagínense, yo casi cumpliendo 54 años. Yo decía, Señor, 54 años, ya andaron con mi Señor. Y ningún mal me ha hecho mi Señor. ¿Cómo he de negar yo a mi Señor? O aquel que tiene 16, aquel que tiene 18. Hermano, es que solamente los que son de Cristo pueden testificar de Cristo. Nadie más. Y yo quiero terminar con estas palabras. Los discípulos son testigos del cumplimiento de la verdad bíblica acerca del Mesías Jesucristo. Todo se cumplió en Jesús. El testimonio de Jesús. Los discípulos le vieron vivir una vida perfecta, ser perseguido por el celo de su nación, ser calumniado, pero calumniado a muerte. Nosotros somos testigos que este hombre dijo: derribaré este templo y en 3 días lo reconstruiré. Nosotros somos testigos que maldijo a Dios. Nosotros somos testigos que Él se pronunció siendo hijo de Dios. Todo eso fueron los testimonios falsos contra el Señor. Jesús fue calumniado de la peor manera. Los discípulos le vieron pasar por un proceso injusto de juicio a puerta cerrada. ¿Sí? A puerta cerrada lo buscaron. Un juicio malísimo, a tal grado, hermano, a tal grado, que nunca le hicieron un juicio legal. Pilato dijo: yo no veo nada digno de muerte en este hombre. Y ellos dijeron: si no lo matas, lo constituyes enemigo de César, porque este dijo que era rey. Lo volvieron un asunto político, hermanos. Sin embargo, esa gracia es la que ahora nos da a nosotros la esperanza en el amor, así que en Él nosotros tenemos entrada al Padre. La pregunta que yo le tengo esta tarde a usted, mi querido amigo, hermano, es: ¿está seguro de que usted es de la familia de Dios? ¿Vive Cristo en usted? ¿Es Cristo el Señor de su vida? Si así es, gloria a Dios. Si no es así, este es el día para que usted haga un pacto de obediencia a nuestro Señor.